Buenos días jóvenes, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestras clases de química y el tema que vamos a ver hoy día es tabla periódica moderna. Si ven por aquí, un pequeño concepto acerca de la tabla periódica. Ese es un esquema gráfico, como lo ven aquí, donde se encuentran ordenados los elementos de acuerdo a sus familias, y las familias van a ser los grupos. Los grupos y los periodos son la parte principal para poder entender una tabla. Los grupos van a ser las verticales y los periodos las horizontales. Periodo. Son 7 periodos y su valor es el mayor nivel de la configuración electrónica. Ustedes ya han analizado en la clase pasada la configuración electrónica, ¿verdad? Y el mayor nivel va a ser el periodo. Y ya lo vamos a analizar más adelante. Y los grupos están compuestos por 18 columnas verticales, es decir, acá van a haber 18. Sin embargo, va a haber solamente 16 grupos. ¿Qué va a pasar ahí? Que acá, en los elementos del grupo B, 3 de ellos, 3 columnas, van a ser una solita. Es por eso que va a haber 16 grupos, pese a que haya 18 columnas. Grupo A, también llamados elementos representativos, son 8. Y los del grupo B son los elementos de transición. Profesor, ¿por qué se llama así de transición? Fácil. Observa tu tablita. Acá tenemos los del grupo A y acá tenemos los del grupo A. A ellos se les denomina transición porque son el puente de los elementos representativos de esta parte con los que están en esta parte. Cuando ya analicemos para saber cuándo son elementos de grupo A o de grupo B, es la terminación de tu configuración electrónica. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que cuando tú realizas tu configuración electrónica y termina en S, vas a ser del grupo A y estás en esta zona. Pero si tu configuración electrónica termina en P, A va a ser elementos del grupo A, los representativos, y están en esta parte. Todos los que terminan en P están en esta parte. Y si yo quiero analizar el grupo B, son los que van a terminar en D. Entonces, la terminación me puede indicar qué cosa, el grupo que yo estoy analizando. Y eso lo vamos a ver con mayor detalle más adelante con los ejemplos. Muy bien, existen los grupos grupo A y grupo B, ¿verdad? Eran 8 y 8, 16 grupos, 16 familias. Los del 1A, vamos a analizar los que están aquí. 1A y 2A se encuentran aquí, y del 3 al 8A se encuentran en esta parte. 1A se llaman alcalinos, 2A alcalinos térreos, 3A térreos, 4A carbonoides, 5A nitrogenoides, 6A anfígenos, 7A halógenos y 8A los gases nobles, los que en su configuración electrónica tú los usabas para aplicar kernel, ¿verdad? Excelente. Los elementos del grupo B o los elementos de transición también son 8. Los del 1B son los metales de acuñación. Los del 2B son los elementos puente. 3B la familia del escandio. 4B la familia del titanio. 5B la familia del vanadio. 6B la familia del cromo. Y 8B la familia del magnesio. El último es 8B, y 8B es la familia de los ferromagnéticos. Este último, 8B, es el que contiene las 3 columnas que les había mencionado. Es por eso que no va a haber 18 grupos, sino 16, porque el de acá, este 8B, va a contener 3 columnas. ¿Ya? Veamos el siguiente ejemplo. Dice, ubicación en la tabla periódica. Voy a ubicar a un elemento, en este caso potasio, solamente conociendo su número atómico. Y tú ya sabes realizar la configuración electrónica, ¿verdad? Ya lo has aprendido en la clase pasada de nube electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Hasta ahí tú sabes ya realizar la configuración electrónica. Pero a partir de tu configuración electrónica, tú me vas a hallar el periodo y el grupo. Quiere decir que tú vas a poder ubicar ese elemento sin necesidad de aprenderte la tabla.
solamente conociendo su número atómico. Mira, el periodo va a ser el mayor nivel. ¿Ves? 1, 2, 2, 3, 3, 4. ¿Cuál es el mayor nivel? 4, ¿verdad? Eso significa que su periodo va a ser 4. Grupo, fácil. Fíjate la terminación. Si termina en S o P, ellos van a ser del grupo A. Termina en S, acá te das cuenta, está terminando en S. Entonces le vamos a colocar grupo A. Solamente falta colocarle qué número va a ser, si es 1A, 2A, 3A. Y eso es fácil. ¿Por qué? Porque aquellos elementos que terminen en S1 y en S2, este exponente, que es la cantidad de electrones, se va a mantener como el valor para el grupo. En este caso 1 va a ser 1 en romano y 2 en romano. Solamente cuando termina en S, o sea, el subnivel sharp. Termina en S1, entonces le corresponde el 1 en romano. 1A. Quiere decir que el potasio está en el periodo 4 y se encuentra en el grupo 1A. Será de la familia de los alcalinos. Muy bien. Vamos a analizar ahora azufre 16. Basta que yo conozca el número atómico, ya voy a poder ubicarlo en la tabla periódica. Vamos a realizar la configuración de azufre. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P. ¿Cuánto? A ver, hasta ahí cuánto tenemos. Contemos. 4, 10, 12. Falta 4. Muy bien. Periodo. Era el mayor nivel. Tenemos nivel 1, nivel 2, nivel 2, nivel 3. Ah, el mayor es el número 3, entonces va a estar en el tercer periodo. Grupo. Fíjate la terminación primero. Está terminando en P. Y cuando termine en S o en P, van a ser del grupo A. Listo, profesor. ¿Y qué pasa? ¿Va a ser del grupo 4A por el exponente? No. En el caso de los P, tú sabes que puedes tener los siguientes valores. Puede ser P1, puede ser P2, puede ser P3, puede ser P4, puede ser P5 y como máximo el P llega hasta 6. ¿Qué vas a hacer con ese exponente o cantidad de electrones? Tú le vas a sumar 2. Quiere decir que este 1, al sumarle 2, se convierte en 3. 3 en romano. 2 más 2, 4. 4 en romano. 3 más 2, 5. 5 en romano. 4 más 2, 6. 5 más 2, 7. Y el último, 6 más 2, 8. Pues entonces en S se mantiene el mismo número, pero en P le está sumando 2 al último exponente. Entonces yo tengo acá 4, 4 más 2, 6, entonces va a ser 6 en romano. Va a pertenecer el azufre al periodo 3, pero al grupo 6A. Pertenece a la familia de los anfígenos. Muy bien. Vamos a ver grupo B, aquellos que terminan en D. Vamos a ver el cromo. Configuración electrónica para el cromo. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 y por último 3D. ¿3 de cuánto? 4, 10, 12, 18, 20. 3 de 4. Ya tienes la configuración electrónica del cromo. Profesor, él era un caso especial porque terminaba en D4. Claro, esta estructura es inestable, ¿verdad? Tú tendrías que prestarle del subnivel S un electrón para que se convierta en D5 y sea estable. Pero no te confundas aquí. En el caso de ubicación en la tabla periódica, no hagas ese pequeño arreglo para la estabilidad. Déjalo tal cual. ¿Eso significa qué cosa? Que vas a hallar de manera directa el periodo y el grupo. Periodo, ya sabemos que es el mayor nivel. Tenemos 1, 2, 3, 4. El periodo no es el último nivel que aparece, sino de toda la configuración el mayor valor de n.
4. Va a estar en el periodo 4. Grupo. Él no termina en S o en P, porque si él terminara en S o en P, estarías en el caso de grupo A. Entonces, él termina en D, él va a ser del grupo B. Profesor, ¿y qué pasa con ese exponente, esta cantidad de electrones? Va a ser un caso similar a lo que ocurre con P. Le vas a sumar 2. D1 sería 3. D2, 2 más 2, 4. Entonces va a ser 4 en romano. 3 más 2, 5. 5 en romano. 4 más 2, 6 en romano. 5 más 2, 7. Pero hay que tener mucho ojo. Recuerda que los elementos que eran del 8b incluían 3 columnas, ¿verdad? Entonces esas columnas justamente son ellos. Si termina en D6, D7 o D8, sin mirar la tabla ni sumarle algún valor, yo voy a decir que ellos van a pertenecer al 8, al grupo 8b. Y acá, profesor, le sumamos uno, claro. Súmale 1, 9 más 1, perdón, más 2 sería 11. Y 10 más 2 va a ser 12. Profesor, ¿lo coloco en romano? No. En este caso, voy a tomar la última cifra de cada uno de ellos, solamente en el caso de D9 y D10. Este 11 se va a convertir en 1B. Y este 12 se va a convertir en 2B. Profesor, ¿por qué hay este pequeño arreglo? Simplemente porque tu grupo B comienza desde el 3B. Te está faltando el 1B y el 2B. Es por eso que ese pequeño arreglo se hace con D9 y D10. Si tu suma de el exponente más 2 te da 11 o te da 12. Entonces veamos aquí. 3 de 4 le voy a sumar 2, ¿verdad? Su exponente. 4 más 2, 6. Entonces va a ser el grupo 6B. Sería, este casito de acá, ¿verdad? 6B. ¿Qué familia será? Bueno, vamos a buscarlo en tu tablita. 6B. La familia del cromo. Justamente acá está el cromo, ¿verdad? Porque cromo es el que encabeza esa columna. Bien, vamos a ver otros ejemplos. 3. Muy bien, jóvenes, vamos a ver los siguientes ejemplos. Dice, ¿cuántos electrones desapareados tiene un elemento que se encuentra en el tercer periodo y su grupo es 6A? Muy bien. Recordemos parte de la teoría del grupo A, los elementos representativos, que era que tanto el 1A como el 2A eran los que terminaban en S1 y S2. Pero a partir del 3A hacia adelante hasta el 8A eran los que terminaban en P. En este caso sería 1 porque a este exponente le sumabas 2. 1 más 2, 3. Entonces, el 8A era el que terminaba en P6. 6 más 2, 8A. Entonces, te está diciendo que el grupo es 6A. Y si es 6A, ya no va a terminar en S. Porque 6A se encuentra aquí, ¿verdad? Desde 3 hasta 8. Entonces quiere decir que ese grupo 6A va a ser un elemento que va a terminar en P. Muy bien, termina en P. Y ahora, ¿qué más dice? Que tiene 6 como número romano. Quiere decir que ese 6 que debe estar por acá ha tenido que haberle sumado 2 de su exponente, ¿verdad? Entonces la única posibilidad es que sea P4. Profesor, ¿por qué? Porque sumarle 2 a ese exponente se vuelve 6. Y al terminar en P sería 6A. Y eso me garantiza que sea
del grupo 6A. Ahora, ¿el mayor nivel cuál va a ser? Periodo 3. Periodo 3. Profesor, ¿por qué garantiza que justo este último va a ser 3? Porque recordemos que en la configuración electrónica no necesariamente el mayor valor de n va a ser el último. ¿Pero por qué lo asume aquí? Porque es fácil. Tanto en el grupo A, ese valor de n va a coincidir con el mayor valor para su periodo. Ya tenemos el último orbital. Entonces, no me pide acá el número atómico, pero vamos a hallar el número atómico. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p4. Siempre que termine en p o en s, el último va a ser el periodo. Aquí está. Entonces, si a mí me hubiesen preguntado en este problema cuál sería su número atómico, yo solamente tendría que sumar los exponentes. 2 más 2, 4, más 6, 10, 12, 16. Profesor, su número atómico es 16. Se trata del azufre. Pero esto no me ha pedido problema, ¿verdad? Solamente el problema me ha pedido cuántos electrones desapareados tiene un elemento. Me está pidiendo cuántos desapareados. Desapareados son que están de a un electrón. Ellos ya están apareados. Si te das cuenta, es un número par. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que son desapareados? Cuando analices al último orbital. En este caso, el último orbital es 3p4. Con el último orbital de la configuración electrónica, yo voy a ver cuántos apareados y desapareados tiene. Su nivel P va a tener 3 orbitales. Quiero distribuir 4 electrones. Esto ya lo hemos visto en teoría de números cuánticos. Un electrón, 2 electrones, 3 electrones. Una vez que ya has completado todos los electrones que tienen spin magnético hacia arriba más un medio, completas con los que van hacia abajo. Y aquí ya tengo 4 electrones. Pero el problema me está pidiendo cuántos desapareados hay. Él es un desapareado, que está el electrón solito. Entonces, la respuesta de mi problema es que van a haber 2 orbitales o electrones desapareados. Muy bien. Siguiente ejemplo. Dice, un átomo presenta 15 electrones en los subniveles P. Hallar su grupo y su periodo. Entonces, necesariamente vas a tener que hacer su configuración electrónica para llegar a que P tenga 15 electrones. Vamos a decirle que ese elemento va a ser X, ¿ya? Y vamos a realizar su configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6. Profesor, ya apareció el primer subnivel P, pero ¿cuántos electrones tiene? Tiene solamente 6. Lo voy a encerrar, ¿ya? Vamos a encerrar. Pero yo tengo que llegar hasta 15. Entonces seguimos la configuración. 3s2, 3p6. Ya estoy llegando, profesor, porque acá 6 más 6 ya tendrías 12 electrones en los subniveles P, pero te piden 15. Sigamos. 4s2, 3d10 y 4p6. Esa sería la máxima cantidad de electrones que puedas colocar ahí. Pero si yo coloco 6 ya tendría 18, ¿verdad? Y yo solamente quiero 15, entonces solamente te está faltando 3. 6 más 6, 12, más 3, 15 y están en los subniveles P. Entonces ya tengo, ¿qué cosa? El número atómico. ¿Podría hallar el número atómico? Claro, de frente, suma. 4, 10, 12, 18, 20, 30, 33. Ese sería el número atómico. Si en el problema me hubiesen pedido el número atómico. Pero mi problema me pide grupo y periodo. Vamos a ver entonces el grupo y el periodo. Periodo. Y mi grupo.
Recordemos que el periodo es de los números el mayor que se encuentra. Tenemos 1, 2, 3, 3, 4, 3, 4. El mayor nivel que tú observas es 4. Entonces su periodo va a ser 4. Si yo quiero saber si es grupo A o grupo B, tengo que fijarme en qué termina. Termina en P. Recordemos un poquito. Si termina en S o termina en P, van a ser del grupo A, los representativos. Y si termina en D, va a ser del grupo B, los elementos de transición. En este caso termina en P, va a ser del grupo A. Muy bien. Y recordemos las reglas, ¿verdad? Si era S, terminaba en S, su exponente se convertía directamente en número romano. Pero si terminaba en P y en D, tenías que sumarle 2. En este caso termina en P, hay que sumarle 2 a su exponente. 3 más 2, 5. 5 en romano. Ya hallaste el periodo y el grupo para esta configuración electrónica de estos 15 electrones que están distribuidos a lo largo de los subniveles P. Último ejemplo, dice acá, determine los nucleones fundamentales. Para exámenes de admisión, ¿verdad? Nucleones fundamentales es lo mismo que te digan número de masa. El problema te está pidiendo entonces que hay ese número de masa. ¿Y qué dato te está dando? Tienes 24 partículas neutras. Y partículas neutras es el otro nombre, como se le conoce a los neutrones. Entonces va a ser igual a neutrones y te está dando que vale 24. Profesor, una fórmula que te relacione al A y al N. A, estructura atómica 1. A menos Z es igual a cantidad de neutrones. Quiere decir que ya tengo, me piden el A, ¿verdad? Y ya tengo neutrones. ¿Qué te faltaría ya? El número atómico. Y este número atómico lo vas a obtener a partir de ¿qué? De su ubicación. Mira, tercer periodo, grupo 6A. Fácil, fácil, fácil. Recuerda que si es 6A, el caso del 1A y 2A eran los que terminaban en S1 y S2. El exponente se mantenía en número en romano. Y si terminaba en P, P1, P2, P3, P4, P5, hasta P6. ¿Qué pasaba con estos exponentes? Le sumabas 2. Entonces, 1 más 2, él va a ser el 3A, él va a ser el 4A, él va a ser el 5A, él va a ser el 6A, él va a ser el 7A y él va a ser el 8A. Quiere decir, profesor, que si yo tengo claro los que terminan en S, de qué grupo van, y los que terminan en P, de qué grupo van, yo puedo saber exactamente en qué terminará el 6A. Está aquí, ¿verdad? Termina en P. P4. Y entonces va a terminar en P4. Pero su nivel, ¿cuál va a ser? Tercero. Ahí está, 3. Solamente cumple que el último orbital va a tener el periodo cuando termine en P o en S. A partir del último orbital yo puedo hallar la configuración electrónica. Claro. Vamos a decir que ese elemento es N. No sabemos el número atómico, ¿verdad? Es lo que queremos hallar. Configuración electrónica: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Contamos los electrones. 2 más 2, 4, 10, 12, 16. Quiere decir que Z vale 16. Estamos hablando del azufre. Ya tengo Z. Entonces vamos a colocar acá mi elemento, que es azufre, va a tener como Z 16. Y la cantidad de neutrones, ¿cuánto era? 24.
y acá está el número de masa. Este era el nucleido, ¿verdad? Ese era el nucleido. Pero me están pidiendo A. Y la fórmula que te relaciona A, Z y N es ANS. A menos Z es igual a N. Recordemos que esta posición es la del Z y esta posición es la del N. Entonces reemplazando sería A menos Z vale 16, neutrones vale 24. Bajo 24, este menos pasa con más y me saldría 30, 40. Muy bien. Mi número de masa es 40, quiere decir que mi cantidad de nucleones fundamentales también sería 40. Porque recordemos que número de masa es igual a y también es igual a nucleones fundamentales. Esto te lo he colocado para recordar, pero tú ya lo vas a hacer de manera directa, ¿verdad? Muy bien. Bien chicos, esto sería todo por hoy y nos vemos a ver en la siguiente clase. Cuídense.